El jugo obtenido necesita pasar por un proceso de limpieza para eliminar las impurezas, ¿bien? Esas impurezas, ¿por qué razón? Porque pueden llegar a atascar las bombas, pueden propiciar incrustaciones en los canales, afectar los procesos en los evaporadores y en los calentadores. Para ello se pueden utilizar filtros como en el caso de los filtros DCM o filtros vibratorios o rotatorios. En el caso del filtro DCM, lo que tiene es que, como ventaja, es que tiene una parte que no es móvil. Tiene una superficie filtrante donde se deposita el caldo. Se usa para la filtración del jugo de la caña directo, el que procede directo de la molienda, o también se puede utilizar en un proceso de filtración secundaria. En este caso, se puede retener partículas de tamaños superiores a 3 milímetros o también, si se hacen 2 etapas, de tamaños superiores a 1 milímetro. En el caso del modelo del DCM, es como este que se muestra aquí en la figura, ¿verdad? Donde está el sistema de filtración o la malla o tela acá del equipo. En el caso de los filtros rotatorios o rotativos, se hacen entonces para complementar el funcionamiento del equipo del DCM para, después de retirado una parte del material grueso, se puede continuar con este equipo. Entonces se alimenta el caldo por la parte superior y fluye para el depósito colocado bajo el filtro. Y en el caso del bagacillo, que es el que se retira en esta etapa, es desplazado por el propio movimiento de rotación para la extremidad inferior por donde sale. En el caso de, se puede utilizar el material es transportado por un conductor y distribuido entre los ternos o sistemas de molienda para recuperar cualquier residuo de caldo que pueda haber quedado. Y un ejemplo está acá, en esta figura que tiene del filtro rotatorio. Si ustedes observan, aquí aparecen los residuos de lodos y de bagacillo que pueda haber quedado retenido en ese equipo. Después del proceso de filtración siguen las operaciones de clarificación. Las operaciones de clarificación lo que hacen es que aquellas partículas más finas se pueden aglomerar para facilitar que puedan precipitar o puedan flotar para ser eliminadas del jugo, de manera que podamos obtener un producto más limpio, de apariencia más limpia. Entonces, la clarificación como tal, si no se hace bien, vamos a tener problemas en el proceso de filtración, vamos a tener problemas con el proceso de transferencia de calor en los evaporadores. Podemos tener problemas también en la operación de cristalización de la sacarosa y en la calidad y cantidad de azúcar que se produzca. Por eso es que hay que hacer bien la operación de clarificación del caldo de la caña. Una de las operaciones que tiene como finalidad la parte de clarificación es la sulfitación. La sulfitación no es más que la adición de dióxido de azufre al caldo mixto. Se hace un precalentamiento a 60 grados y de allí se ve una variación en el pH de 3.8 a 4.2 y esto se debe a que al inyectar dióxido de azufre hay una reacción química de producción de ácido, lo que provoca entonces que haya descenso en el pH. Lo que se suele utilizar son entre 150 a 300 gramos de dióxido de azufre por tonelada de caña. Seguidamente de este descenso en el pH, como estábamos hablando de que pH bajos pueden favorecer la inversión de la sacarosa, entonces se agrega una lechada de hidróxido de calcio, perdón, para llevarlo entre un pH de 7 a 7.2. Entonces, en la neutralización del caldo sulfitado, lo que hace es que cuando se agrega el hidróxido de calcio,
con el ácido formado, vamos a tener la formación de sulfito de calcio. El sulfito de calcio ya formado tiende a precipitar, pero al mismo tiempo que va precipitando va absorbiendo pigmentos e impurezas. ¿Bien? Seguidamente, ya cuando se va dando el proceso de precipitación poco a poco, el caldo se calienta a temperaturas entre 100 y 105 grados y pasa a los sedimentadores para la remoción de los precipitados. Entonces, para explicar entonces la reacción como tal, como mencionaba, el dióxido de azufre reacciona con el agua del jugo de la caña de azúcar y produce ácido sulfuroso, que es, como les mencionaba a ustedes, el que acidifica el medio. De allí, ese ácido sulfuroso, ¿bien? En teoría, se puede separar en sus iones componentes, que sería el ion bisulfito y el hidrógeno, para luego reaccionar con la cal, que también va disociada en calcio y dos iones de hidroxilos. Bien, entonces reacciona el calcio con el bisulfito aquí y se produce el sulfito de calcio más agua, que es entonces el que va a precipitar con los pigmentos y otras sustancias impurezas que puedan haberse adherido al jugo de la caña de azúcar. Entonces, ¿cuál es la propiedad más importante que tiene la sulfitación? Permite que haya un blanqueamiento del azúcar. Puede funcionar ayudando a la preservación y evitando el desarrollo de microorganismos perjudiciales. Ayuda a reducir la viscosidad por precipitar ciertos coloides y mejora la decantación y calidad del caldo para las operaciones sucesivas de evaporación y cocción, produciendo mieles más agotadas. Bien, de eso, después de la sulfitación sigue todavía una operación de encalado, que es no más que la adición de hidróxido de calcio u óxido de calcio. Se utilizan entre 500 a 800 gramos de cal por tonelada de caña para un pH entre 7 y 7.5 y temperaturas entre 90 y 105 grados. Entonces, en el caso del encalado también permite que haya un precipitado floculado en el que van a arrastrarse fosfatos de calcio, sales de los ácidos que mencionábamos al inicio, proteínas como en el caso de las albúminas, grasas y ceras y gomas. Ese precipitado como tal se puede ser arrastrado por gran parte del material suspendido en el caldo y luego separado por decantación, o utilizar también los tanques de floculación. Una vez concluidas las operaciones que tienen que ver con la clarificación del jugo de la caña, pasamos a la etapa de concentración. De hecho, la evaporación constituye la primera etapa de concentración del caldo de la caña que proviene de la sección de tratamiento de clarificación. En el caso de la evaporación va a tener como propósito elevar la concentración de la solución antes de enviarla a la etapa de cristalización. Observen que en el caso del caldo que sale ya de los evaporadores, tiene una concentración de aproximadamente 65 grados Brix. En el caso del proceso, observamos acá que el caldo de caña que entra a los evaporadores presenta una concentración de aproximadamente 15 grados Brix. La evaporación del caso del agua ocurre hasta que el caldo logra entonces una concentración de 65 grados Brix, y eso se lleva a cabo en los equipos conocidos como evaporadores de múltiple efecto. Estos equipos están constituidos por tubos verticales, en este caso, que trabajan de manera continua, de manera que hay movimiento del líquido que es impulsado a través de un proceso de convección natural que es generada por las diferencias de temperaturas, puesto que aquí tenemos un sistema de tuberías
que está inyectando vapor proveniente de las calderas. Una vez que en el primer tanque se genera el vapor vegetal, por así decirlo, que es el vapor que es retirado del jugo de la caña, este vapor se alimenta al siguiente evaporador y así sucesivamente. Otra etapa de importancia y que le sigue a la evaporación es la cristalización, de manera que el jarabe producido concentrado 65 Brix aproximadamente de la etapa de evaporación pasa por un proceso de cocción hecho en los cristalizadores, los que en realidad son evaporadores de simple efecto. Veamos. En el caso de los evaporadores, esta solución que sale ya del último evaporador con esa concentración de 65 grados Brix es una solución viscosa que está constituida de licor madre y una masa de cristales y ahora recibe el nombre de masa cocida. La consistencia que esta masa cocida posee no permite que pueda ser hervida dentro de los tubos estrechos de los evaporadores y que pueda circular fácilmente a través del cuerpo del evaporador, como sucede en el caso de los evaporadores de múltiples efectos. Es por esa razón que el proceso como tal de conformación de los cristales se lleva a cabo en los equipos llamados cristalizadores, que poseen dimensiones y detalles mejor adaptados al producto viscoso que debe ser concentrado. Esta etapa como tal de cristalización se realiza por lotes. El jarabe se concentra al vacío hasta alcanzar cierto grado de supersaturación, que es donde ya tenemos la conformación de los cristales. Una vez que se han formado los cristales, todavía en los cristales formados queda adherida una fracción, por así decirlo, de miel. O sea, tenemos cristales formados junto con el licor madre agotado que queda envolviendo cada uno de los cristales. Por lo tanto, es necesario separar ese licor madre de los cristales de azúcar y esto se realiza mediante centrifugación. Después de eso, lleva una etapa de secado para reducir la cantidad de humedad del azúcar. Si se dejara esa humedad, lo que nosotros tendríamos un proceso de deterioro acelerado, puesto que tendríamos humedad en la superficie que podría ser aprovechada por microorganismos. En el caso, por ejemplo, del azúcar cristal, que es el que nosotros consumimos normalmente, debido al proceso de centrifugación, su contenido de agua se sitúa en el rango entre 0.5 y 2% cuando sale de la centrifugación. Entonces, lo que hace el ingenio azucarero para que no se formen agregados de partículas de azúcar es que lo lleva a un proceso de reducción de humedad, quedando en niveles entre 0.1 y 0.2% de humedad. En este caso, el proceso se realiza a una temperatura que no debe sobrepasar los 100 grados Celsius. Lo ideal entonces es que el aire utilizado esté en el rango de temperatura entre 70 y 95 grados y que la velocidad del aire de secado esté entre 1 y 5 metros por segundo. La refinación del azúcar se produce la disolución y limpieza del licor, la formación y separación del cristal y secado, dando como producto final el azúcar blanca o refinada y un jarabe. Ahora, de todos los procesos que hemos estado estudiando, de la parte de extracción, la parte de clarificación del jugo de la caña, de la parte también que lleva la evaporación, cristalización y secado, se produce un azúcar que nosotros comercialmente le conocemos con el nombre de azúcar cristal o azúcar sulfitado. Este azúcar tiene una coloración que da como un reflejo de los cristales de color amarillento y esto se debe a que todavía quedan algunos pigmentos en la superficie y algunos residuos de los colores propios de las mieles. Ahora bien, existe un mercado que
demanda un producto o un cristal de azúcar blanco. Para ello se produce este azúcar refinado. El azúcar refinado dentro de sus procesos incluye la parte de la afinación, en la cual el azúcar cruda o azúcar cristal o azúcar sulfitado puede ser mezclado con jarabe de afinación caliente, el cual va a derretir la capa externa de miel que haya podido quedar adherida al cristal de azúcar. De esa manera se retira una parte de la miel que está adherida a los cristales. Después de esto sigue una etapa que se le conoce como fundido, en la cual el azúcar proveniente de esta etapa se va a disolver a una temperatura de aproximadamente 75 grados Celsius para lograr una concentración de un jarabe de 65 grados Brix. Después de esto, hay un proceso de carbonatación en el cual el jarabe formado a 65 grados Brix de la operación anterior se va a mezclar con cal y en un equipo va a ser burbujeado con dióxido de carbono para provocar una reacción química de producción de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio tiene un formato de lodo que arrastra por absorción las impurezas contenidas en el jarabe. Ya las impurezas que son arrastradas, pasa entonces el jarabe con este carbonato de calcio a un proceso de filtración en el cual el carbonato de calcio junto con las impurezas son retiradas a través de esos filtros y se va formando entonces una torta de lodo bajo presión, de manera que vamos purificando nuestro producto. Después de esto, el jarabe que ya es retirado del proceso de filtrado, se le agrega carbón activado granular para retirar aquellas impurezas y pigmentos que puedan estar todavía en el producto, obteniendo un jarabe de color blanco. Después de esto, el jarabe ya clarificado pasa a los procesos de evaporación, ¿verdad? También un sistema de igual puede ser un juego de evaporadores de múltiple efecto para conseguir la reducción del contenido de humedad y lograr una concentración de los cristales de azúcar. Después de eso pasa la operación de cristalización, la misma operación en el caso de la centrifugación y secado, como sigue la línea también de la producción del azúcar sulfitado, para en el caso de el azúcar refinado, que sería del que estamos abordando ahora. Una vez que ya está seco, por acción del aire caliente en los secadores de cilindros rotatorios, los cristales que se puedan haber agregado en forma de terrones son separados por tamizado o cribado. Después de esto después del cribado, ¿verdad?, se van separando también los aglomerados del azúcar fina, se clasifican y luego entonces son distribuidos en el mercado, ¿verdad? Ya clasificados por su granulometría en granulado fino y grueso, según sea sus características granulométricas. De manera que en el mercado vamos a tener el azúcar refinada, que es la que pasó por el proceso que acabo de describirles anteriormente. Vamos a tener el azúcar cristal sin refinado, que es el azúcar sulfitado, que es el que nosotros usualmente consumimos. Tenemos el azúcar moreno, que es un azúcar que no pasó por el proceso de refinado y cuyos cristales tienen todavía contenido de melaza y miel residual en el propio cristal adherido. Tienen una textura firme y su nivel de disolución es menor que el azúcar sulfitada y que el azúcar refinada. El azúcar mascabado es un tipo de azúcar que no pasó por los procesos de blanqueamiento, ni cristalización, ni refinación. El sabor, por lo tanto, es más fuerte porque tiene un residual de melaza similar al de la rapadura. Este es el que se utiliza en la producción de panes, pasteles y galletas integrales y granolas. Ya el azúcar refinado es el que estamos hablando del proceso como tal. Es un producto que es blanco,
granulometría fina, de fácil disolución. Por lo tanto, se utiliza para confección de pasteles en confitería, la producción de caldos transparentes e incoloros, como el caso de los que se utilizan para los pudines, mezcla sólida de disolución instantánea. El azúcar confitero o glass no es más que un producto de cristales muy finos, ¿bien? De hecho, su granulometría es inferior a 0.15 milímetros y se destina para la preparación de pasteles, para la preparación de glaseados, coberturas, suspiros, entre otros. Y el otro es, a partir de la sacarosa que tenemos, podemos producir el azúcar invertido, que es un jarabe de azúcar donde lo que se hace es provocar la reacción de inversión de la sacarosa para obtener glucosa y fructuosa, ¿bien? Y estos jarabes son los que se pueden utilizar posteriormente para ser adicionados a mezclas de pancakes, por ejemplo. Eso sería entonces en la parte del estudio del procesamiento del azúcar.